24 es un salmo atribuido al rey David. Y hablábamos esta mañana el contexto histórico, el trasfondo de este salmo 24. Se utilizaba en las procesiones camino al templo y se recitaba este salmo. Era un viaje que marcaba la majestad de Dios desde la creación hasta la entrada en el santuario. Si usted estudia el Salmo 24, va a poder dividirlo, va a poder estudiarlo en tres partes. La primera parte se le llama la soberanía universal de Dios. Si usted lee los dos primeros versículos, el 1 y el 2, dice que de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. O sea que vemos a un Dios trascendente, a un Dios soberano. La segunda parte del Salmo, David habla de los requisitos morales para la adoración, porque David entonces hace una gran pregunta sobre quién puede subir al monte de Dios para adorar al Señor. Y la tercera parte del Salmo, los versículos del 7 al 10, usted lo puede estudiar en su casa, habla de la entrada triunfal del Rey de Gloria. ¿Quién puede ver al Rey de Gloria entrar ahora en su templo? Esta mañana yo quiero enfocarme en la segunda parte del Salmo. Quiero hablarles sobre una gran pregunta que hace David. David hace la pregunta: ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién puede subir para estar allí? Y viendo lo que se conoce como el principio de la revelación progresiva, que es cuando usted mira un tema desde el Antiguo Testamento y lo va viendo progresivamente hasta nuestros días, yo quisiera aprender con ustedes hoy qué implicaba esta pregunta en el tiempo de David. Pero yo también quiero traer el Salmo 24 a nuestra vida, a nuestros días, y qué implica hoy para nosotros. En primer lugar, la pregunta ¿quién subirá al monte de Dios? Nos está revelando algo muy importante. Repita conmigo: la necesidad, limitación del ser humano en el acceso a la presencia de Dios. David hace la pregunta, y es una pregunta, queridos hermanos y amigos, es una pregunta teológica, es una pregunta que no es tan fácil de contestarla. ¿Quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo? Yo decía esta mañana que la palabra monte en la Biblia tiene mucho significado. En la hermenéutica bíblica, una palabra puede significar algo en un versículo y esa misma palabra puede significar otra cosa en otro versículo, porque según el contexto, entonces puede tener un significado diferente. Por ejemplo, un monte en la Biblia puede representar una oposición, y hay versículos que hablan de montes que se van a allanar. Pero la palabra monte también en la Biblia representa lugar de consagración, lugar de adoración, lugar de encuentro con Dios. Así que en la Biblia, cuando hablamos de monte, y es el contexto del Salmo 24, monte está simbolizando acceso a la presencia de Dios. Recuerden que en la antigüedad el concepto que se tenía acerca del monte era que mientras más alto uno subía un monte, más cerca estaba del cielo. Y aún los paganos también tenían el concepto de que habían dioses que estaban en lugares altos. Por eso cuando usted ve, cuando el pueblo de Israel tenía batallas, uno de sus enemigos, los sirios, dijeron: vamos a pelear con ellos porque el Dios que ellos tienen es un Dios de montes y no es un Dios de valles. Pero ellos se equivocaron, porque el Dios de nosotros pelea tanto en el monte como en el valle. Así que si tú estás pasando cualquier momento difícil, Dios pelea por ti también hoy. Dígame a eso, por favor. Ahora, la pregunta que hace David entonces en el Salmo: ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién estará en su lugar santo? ¿A qué monte se refería David? David no se estaba refiriendo al monte Sinaí.
David se estaba refiriendo al monte de Sión, donde en ese momento histórico estaba el tabernáculo. Y recuerden que el tabernáculo tenía el atrio, diga conmigo, el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Entonces había que entrar, para entrar a la presencia de Dios en aquel tabernáculo, había que entrar en el lugar santo y el lugar santísimo. Ahora, el problema antiguo, y es un problema antiguo que nosotros tenemos que verlo porque había que solucionarlo. El problema que había que resolver: cómo un hombre pecador podía acercarse a un Dios santo. ¿Cómo entonces puedo subir al monte de Dios y permanecer en la presencia de Dios si yo tengo pecado? Y fue lo que experimentó Moisés en el escenario de Éxodo capítulo 3, verso 4. Miren lo que dice: viendo Jehová que él iba a ver. El contexto es que Dios lo llamó a Moisés en medio de una zarza. ¿Se recuerdan? Que la zarza ardía pero no se consumía. Y dice el texto que Moisés respondió: heme aquí, cuando Dios lo llamó. Pero miren qué contraste. Dios le dice: Moisés, heme aquí. Entonces Dios le dice: no te acerques, no te acerques, Moisés. Quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es tierra santa. Entonces Dios llamándolo, y también le dice que no se acerque. Lo que pasa es que en ese calzado Moisés, porque el calzado en la Biblia representa la manera de andar, el estilo de vida. Y Moisés venía de 40 años en Egipto, y en ese calzado traía una historia de dolor, una historia de sufrimiento, pero también una historia de asesinato, una historia de cosas malas de su vida. Y Dios le estaba diciendo: bueno, Moisés, no te acerques, tú tienes que quitar ese calzado que traes, porque el lugar donde estás es tierra santa. O sea, el mismo Moisés tuvo una limitación para acercarse al monte. Pero no se quede en Moisés. Yo quiero que usted vea Éxodo 19:12 conmigo, porque es increíble. Dice: señalarás término al pueblo en derredor. Ahora Dios le está hablando a Moisés. Le dice: mira, el pueblo hay que detenerlo. Guárdense, y le vas a decir al pueblo: guardaos y no subáis. ¿A dónde? Y no suban al monte. Así que le está diciendo: ahora el pueblo no puede subir al monte. Cualquiera que tocare el monte de seguro morirá. Y siempre me recuerdo, ¿verdad? Hasta las películas de Moisés ven a Dios hablando con Moisés. Y cuando una persona del pueblo en cierto pasaje dice que le dijeron: mira, Dios está hablando, va a hablar con Moisés. Y uno del pueblo dijo: que Dios hable con él, nosotros no vamos a hablar para allá. Porque la gente tenía miedo. Cuando Dios hablaba con voz de trueno, la gente no podía subir, porque la gente, su condición de pecado lo limitaba. Por eso cuando la gente tiene condición de pecado, normalmente no le gusta estar en la presencia de Dios, huye de ella. Pero tú no estás llamado a huir de Dios, tú estás llamado a buscar a Dios en todo momento y en toda ocasión. Ahora, si le va a dar el aplauso, déselo grande, déselo bueno. Diga conmigo, haga la pregunta: ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? Entonces el tema viene y conecta con la necesidad de sacerdotes y sacrificios. Es decir, la pregunta de quién es que puede subir abre la necesidad de que hubieran sacrificios. Para usted acercarse a Dios, usted tenía que presentar un sacrificio de cordero, de macho cabrío, y un sacerdote presentar esos sacrificios para entonces cubrir el pecado del que se acercaba. No se quitaba el pecado. Imagínense cuántos animales tenían que matar. Es más, dice la Biblia que por la mañana y por la tarde ofrecían corderos, ofrecían animales en el tabernáculo. Hebreos 5:1 lo resume de esta manera:
porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere. Repita conmigo: para que presente ofrendas y sacrificio por los pecados. Es increíble que entonces el sumo sacerdote tenía que entrar una vez al año con la sangre de corderos para expiar. La palabra expiar en hebreo, traducido al español, es, haga así, cubrir. Cubrían los pecados del pueblo, y el pueblo entonces estaba cubierto por un año. Y David está escribiendo en el Salmo 24 bajo ese escenario. ¿Quién puede subir al monte de Jehová? ¿Quién puede entrar en el tabernáculo, en el lugar santo? Y en segundo lugar, esta pregunta teológica, esta pregunta nos revela la necesidad de alguien que llene los requisitos espirituales y morales. Miren lo que dice el verso 4 y 5. David responde a la misma pregunta que él hace: ¿quién subirá al monte? El limpio de manos y el puro de corazón. Ahora David está revelando condiciones diferentes. David tiene como una iluminación y él dice: bueno, antes para entrar en la presencia había que ponerse una vestidura, había que tener algún tipo de ropa, había que lavarse las manos. Pero ahora David dice: no solamente lavarse las manos físicamente, hay que lavarse el corazón. Ahora David está diciendo que lo más importante es trabajar lo interno, porque podemos tener una apariencia muy bonita por fuera, pero lo más importante es nuestra esencia interna. Y David está diciendo: el limpio de manos, diga conmigo manos limpias, diga conmigo corazón puro, diga conmigo integridad y un modelo de vida. Y el enfoque que David pone es la preparación del corazón para habitar en su presencia. Y David tiene una iluminación muy poderosa. Pero le hago la pregunta a Global en esta mañana: ¿quién podía llenar esos requisitos? ¿Quién podía cumplir? Normalmente los seres humanos y los dominicanos decían: yo tengo todos los requisitos para ese puesto, yo tengo todos los estudios para esa posición. Y la gente, ¿verdad? Claro, la Biblia dice que usted tiene que tener un concepto de sí mismo bueno. Hay gente que tiene un más alto concepto de sí mismo y otros tienen un bajo concepto. No, la Biblia no te dice que tenga un bajo concepto de ti mismo, pero tampoco te dice que te creas la última Coca-Cola del desierto. Entonces el tema es: ¿quién podía llenar los requisitos? Si le hago la pregunta: ¿quién de los que están aquí tiene todos los requisitos morales, espirituales y la perfección para entrar en la presencia de Dios? Bueno, vamos a ver lo que dice Romanos, lo que nos dice la Biblia. Romanos capítulo 3, verso 10. Como está escrito, repítalo en voz alta: no hay justo, haga así, ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron ¿qué? No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera. Le tengo una noticia: nadie tiene todos los requisitos para entrar en el monte de Dios y permanecer allí en la presencia de Dios, porque es un Dios santo, un hombre ahora que es pecador. Y añade Pablo en el versículo 23: por cuanto todos pecaron y están ¿qué? Destituidos de la gloria de Dios. Pastor Cruz, pues entonces el problema se agrava. Sí, porque ahora David está preguntando: ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién estará en su lugar santo? David dice: tiene que tener el modelo perfecto, limpio de manos, puro de corazón, que no ha elevado nunca su alma a cosas vanas. Y ese es el que va a recibir la bendición y la justicia de Dios. Y entonces una mañana llega al río Jordán Juan el Bautista, y viene Jesús caminando. Y dice Juan capítulo 1 verso 29
que Juan vio a Jesús que venía a él. Y cuando Juan lo ve, dice: aquí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aquí está el que puede entrar al monte de Dios. Aquí está el sacrificio perfecto. Dígame a esto. Entonces ahora, quien puede entrar en la presencia de Dios, quien puede ser el sacrificio perfecto, se llama Jesús. Y Hebreos capítulo 4 verso 14 dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero nunca pecó. Ahora tenemos un sumo sacerdote que no tiene que ofrecer sacrificio todos los años, sino que ofreció un solo sacrificio por nosotros y quitó el pecado. Tus pecados no han sido cubiertos, tus pecados han sido quitados. ¡Aleluya! Eso merece algo mayor, global. Tus pecados han sido perdonados. Levante su mano y diga: mis pecados han sido borrados, han sido quitados. Por eso es que cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, pasa algo maravilloso. Hebreos 9:12 dice: y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino con su propia sangre entró una vez para siempre. ¿Dónde entró? ¿Dónde entró, global? En el lugar santísimo, obteniendo eterna redención. Cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, ese día, cuando Jesús murió y dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, dijo: tetelestai. Esa palabra, consumado es, está pagada la deuda, está hecho el sacrificio. ¿Y sabe lo que sucedió? Mateo 27:51 dice: he aquí el velo del templo se rasgó en dos. En otra traducción le dice: la cortina del templo, la cortina que separaba el lugar santo del lugar santísimo, lo que ocultaba la presencia de Dios. ¿Dónde estaba el arca del pacto? En el lugar santísimo. ¿Quién podía entrar al lugar santo y lugar santísimo? Los sacerdotes solamente. Y ahora, cuando Cristo muere, se rompe el velo, queriendo indicar: ya no hay restricción, ahora tenemos acceso. Ahora el que quiera entrar puede entrar. El que quiera buscar de Dios, el que quiera aceptar, puede aceptarlo, porque puedes recibir las bendiciones de la presencia de Dios. Puedes recibir lo que Dios tiene para ti. Puedes recibir lo que tu familia necesita. Hay bendición en esta mañana en Global, porque hay acceso a la presencia de Dios. Y ahora la invitación es diferente. ¿Se recuerdan en Éxodo? No te acerques. Diga conmigo: no te acerques. Pero ahora Hebreos 4:16 dice: acerquémonos. Antes era: no te acerques, tú no calificas, tú no llenas los requisitos. Y ahora te dice Dios: acércate al trono de la gracia. Antes la gente se acercaba a Dios por temor al juicio, pero ahora Dios te dice: acércate. Y me gusta esto: acerquémonos pues, repita por favor esto, confiadamente. Wow. ¿Por qué uno se acerca confiadamente ahora a la presencia de Dios? Y no lo dije esto en el primer culto, que siempre bajan cosas nuevas de Dios. Que cuando uno se acerca a Dios ahora, antes la gente se acercaba a Dios y decía: Jehová. Pero ahora, cuando tú te acercas a Dios, cuando Jesús dijo: cuando ustedes se acerquen a Él, díganle: Padre. Ahora tú no te acercas como un extraño, ahora tú te puedes acercar como un hijo.
Porque a los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y si tú eres hijo, puedes acercarte a Dios y decirle: Padre, y Él te va a decir: dime, mi hijo, yo estoy para ti y yo puedo resolver cualquier situación, porque tú eres mi hijo en el cual tengo complacencia. Denle su mejor aplauso. Por favor, levántale la mano al que está a su lado y dile: tú eres una hija de Dios, tú eres un hijo de Dios. Acerquémonos, acerquémonos. Wow, cuando uno, yo no sé cómo se hace Dios con tantos hijos que tiene. Y si yo me imagino esa gente que tenían tantos hijos de las tribus, y fulano, y el papá quiere a todos sus hijos. Y para Dios no hay hijos favoritos, todos somos hijos. ¿Y por qué fulano es más bendecido que yo? No, todos somos bendecidos. ¿Y por qué le dieron esto a fulano y a mí no? No, lo que pasa es que él estaba en el turno, en la lista, le dieron adelante, tú estás en la fila. Por favor, dale la mano a alguien y dile: tú estás en la fila, tú estás incluido en el paquete. Es cuestión de tiempo, porque a los hijos, ay Dios mío, alguien que dé el grito de júbilo, alguien que diga: yo soy hijo, yo me puedo acercar al trono de la gracia. Wow. Recuerdo que una vez le dijeron al presidente de Estados Unidos que cuál era la clave de su familia y todo eso, que por qué él era así. Le dijo: mira, aquí puede entrar aquí al salón, a mi oficina, la oficina oval de la presidencia, cualquier persona, pero imagínense, pero entraron las hijas de ese presidente y abrieron la nevera y abrieron esto y comieron esto. Decía: mire a sus hijas. Le dijo: deje a mis hijos tranquilos, porque ellos tienen acceso. Porque los hijos siempre tendrán acceso. Levante su mano y dile: somos hijos de Dios. Muchas personas creen, y en esta parte yo siempre lo meditaba y escuchaba a la gente diciendo: me hubiera gustado acercarme al monte Sinaí, me hubiera gustado estar cerca de Moisés cuando abrió el mar rojo. Les digo entre nosotros en confianza: a mí no. No, porque esa gente que se acercaron a ese monte, del monte Sinaí, la mayoría quedó muerta. Fue Moisés, Josué y Caleb que entraron a la tierra prometida. Pero entonces yo quiero decirle que usted no se ha acercado al monte Sinaí. Hebreos 12:24 dice: sino que se han acercado ¿a dónde? Al monte de Sión, al monte que habla David en el Salmo 24. Nos hemos acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial. Así que si usted no ha ido a Israel, no se preocupe. Si no puede ir a Israel, ya usted entró a Jerusalén. Yo fui a Israel en el 2011 y yo creo que todo cristiano debería ir a Israel una vez en su vida. Pero si usted no ha podido ir, tenga usted la bendición y la certeza de que usted entró a la Jerusalén la celestial. Diga conmigo: a la compañía de muchos millares de ángeles. Y dice algo el escritor de los Hebreos: a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. Usted entró a la congregación que se llama Global, que están inscritos en los cielos. ¡Wow! Haga así conmigo. Diga: doble membresía. Usted tiene membresía allá arriba. Antes de que le pusieran como miembro de Global, lo pusieron como miembro del cielo. Diga conmigo: a Dios, el juez de todo, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Y dice el escritor: y ustedes se han acercado a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre que habla mejor que la de Abel. Así que cuando nos acercamos a Dios hoy, podemos recibir los beneficios. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién estará en su lugar santo? El que tenía todos los requisitos y llenó todos los requisitos para subir fue Jesús. El que nunca elevó su alma a cosas vanas, el que siempre mantuvo puro su corazón. Y cuando Jesús entró al cielo, al lugar santísimo, entonces hizo algo: nos abrió la entrada a nosotros.
a través de Cristo podemos entrar en el lugar santísimo y ahora podemos recibir a través de Jesús la bendición de la vida eterna y la vida en abundancia que Dios tiene para cada uno de nosotros. El mejor aplauso le damos a Él en esta mañana, en el nombre de Jesús. Dígame a esto. Así que la pregunta teológica ya tiene respuesta. Diga conmigo: ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién estará en su lugar santo? En su lugar santo. Cristo fue el que entró al monte de Dios, el que entró a la presencia de Dios, nos abrió el camino. Él dijo en Juan capítulo 10: yo soy la puerta, y el que por mí entrare será salvo. Yo soy el camino, la verdad, y nadie llega al Padre si no es por mí. Ahora, la tercera verdad sobre esta pregunta: ¿quién subirá al monte de Dios y quién estará en ese lugar santo? Entonces, la verdad tercera es que somos nosotros, la iglesia, los que podemos experimentar en nuestras vidas cada día la presencia de Dios. Tengo una buena noticia para usted y para mí. Todos los que estamos aquí somos sacerdotes ahora. Pastor, yo sacerdote. No, pastor, yo no estudié en el seminario. No, pastor. Siempre yo que he visto a muchas personas que me encontraba me decían: no, yo fui asistente a sacerdote. No, yo estudié, yo casi soy sacerdote. Y quiero decirle algo. Primera de Pedro 2:9 dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio. ¿Qué hace un sacerdote? Un sacerdote lo que hacía era entrar en el lugar santo para interceder por otros, presentar ofrendas. Nosotros sabemos que nuestro sacerdote mayor es Cristo, y ya no necesitamos hacer sacrificios para ser aceptados. Ahora nosotros lo que hacemos es que ejercemos un sacerdocio en la intercesión. Entramos a la presencia de Dios, o la presencia de Dios ha entrado en nosotros, para nosotros poder ofrecer sacrificios espirituales de adoración, de alabanza y de oración por medio de Jesucristo. Y ahora, cuando nosotros entramos y ejercemos el ministerio sacerdotal, usted es un sacerdote en su casa. Y cuando usted ora en su casa, usted está intercediendo, y el Espíritu Santo hace milagros con sus hijos. Y el Espíritu Santo salva a su esposo. Y el Espíritu Santo salvará a su esposa. Y el Espíritu Santo cuidará a sus hijos. Porque hay un sacerdote en esa casa que está clamando, que está orando por su familia en el nombre poderoso de Jesús. Dígame a esto. Dígale al que está a su lado: tú y yo somos sacerdotes. Y ahora somos sacerdotes para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Oh, gloria a Dios. Así que hoy tenemos un sacerdote. Apocalipsis 1 lo dice de esta manera: el cual nos hizo reyes y sacerdotes. Ahora tenemos el reino de Dios y el sacerdocio por medio de Jesucristo. Pero quiero ir cerrando mi mensaje mirando con ustedes un versículo que yo, cuando lo leí, como que dije: ven acá, pero David está hablando magistralmente. ¿Quién subirá al monte de Dios? ¿Quién estará en su lugar santo? Ya él responde: el limpio de manos, el puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, el que no ha jurado con engaño, los requisitos morales. Él estaba revelando proféticamente a Cristo ahí. Pero entonces él como que cambia de tema, pareciera, y él dice el 6: tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Y cuando leí ese versículo dije: pero ven acá, él está hablando ahora no solamente de alguien que entra en la presencia, sino de una generación. Porque Dios no está interesado en una persona, Dios está interesado en una generación. Dios, cuando te ve a ti, Dios no solamente te ve a ti, Dios ve a tu familia, Dios ve a tus hijos, Dios ve tu casa, Dios ve tu futuro.
Tu familia es importante para Dios y Dios tiene planes contigo, planes con tu familia, planes con tu casa, y los planes de Dios son buenos para ti en este año. No importa lo que tú estés pasando, hay algo que Dios va a cumplir en tu familia. Tú eres parte de una generación que Dios ha permitido en la tierra, que va a recibir lo que Dios ha planificado para ellos. Diga conmigo, generación. Ahora miren qué poderoso esto, que Jacob, o sea, es increíble cómo David entonces menciona a Jacob. ¿Y por qué no mencionó quizá a uno de los mejores, de los que se portaba mejor? Él menciona a Jacob. Y me llama la atención porque Jacob, la generación de Jacob fue interesante. Jacob y su generación. Se recuerdan que Jacob hizo muchas cosas. Engañó a su hermano, ¿verdad? Engañó a su padre, se hizo pasar por su hermano. No tenemos tiempo para desarrollar esa historia, pero Génesis 32:24 dice que Jacob se quedó solo. A veces Dios va a permitir que te quedes solo, te quedes sola en un momento dado, porque Dios quiere hacer algo contigo. Y dice que un varón luchó con él hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, note usted, un ángel que no podía con él. O sea, parece que hay gente que le dan brega a Dios. Dios no coge lucha con Satanás. Ya Cristo lo venció a Satanás. A veces Dios coge lucha con nosotros, porque nosotros somos obstinados y somos tercos. Y siempre decimos, y voy por ahí, y no me voy, y voy a tomar esta decisión. Ahora, Dios ha perdido una batalla. No la va a perder. Entonces Dios lo que dice, bueno, como yo no voy a perder contigo, te voy a tocar en el encaje del muslo. ¿Cuántos han tenido un golpe en la cadera? En el encaje del muslo, en el lugar donde está la fuerza del hombre. Dice que le dio un golpe que Jacob cojeaba de la cadera. Y el hombre era tan terrible que cojeando de la cadera le dijo, no importa, hasta que no me bendiga, no te va de aquí. Al ángel se atrevió cojeando. Pero Dios vio algo en Jacob, señores, que aunque estaba cojeando, se aferró y le dijo a Dios, yo necesito de ti. Jacob cambia la historia de su vida, porque Jacob, el ángel lo ve cojeando y el ángel le dice, ¿cómo te llamas? Y le da una oportunidad con esa pregunta. Dios mío, ¿quién subirá al monte de Dios ahora? ¿Quién puede entrar en la presencia? La respuesta de él fue diferente. Hace años su papá le había preguntado, ¿cómo tú te llamas? Y él había dicho, yo me llamo Esaú. Él había falsificado, había mentido. Y ahora le pregunta el ángel, ¿cómo tú te llamas? Y él dice, yo soy un engañador. Yo soy Jacob. Yo soy un suplantador. Yo tengo mis debilidades. Yo miro pornografía. Yo tengo otra persona. Yo no estoy sano emocionalmente. Yo envidio a tal persona. Yo tengo este problema. Nadie lo sabe. Yo tengo una doble vida. Yo me llamo Jacob. Él se arrepienta. Él confiesa su identidad y dice, yo me llamo Jacob, pero yo necesito que tú me bendigas. Porque la palabra bendición en el hebreo y en el griego es la palabra hablar bien de. Lo que él estaba diciendo no es que me dé una jipeta, no es que me dé dólares ni euros. Yo necesito una palabra que me marque, una palabra que me transforme, una palabra que me liberte, una palabra que me rompa por dentro y me cambie la esencia. Yo necesito que tú me bendigas con una palabra. Y el ángel lo vio y le dijo, oye, tú eres terrible, pero ahora, desde ahora no se llamará más tu nombre Jacob, sino que ahora se llamará Israel, porque has luchado con Dios y has vencido. Y la gente se pregunta, y voy cerrando, ¿cómo venció Jacob al ángel? ¿Cómo usted puede vencer a Dios?
Oseas capítulo 12, versículo 4 es que da la respuesta. Repita conmigo: venció al ángel y prevaleció. ¿Y cómo fue que lo hizo? Diga conmigo: lloró y le rogó. En Betel le halló y allí habló con nosotros. La gente está confundida y cree como que fue una lucha de boxeo, peleando con el ángel. Vamos a pelear aquí. No. Jacob peleó rogando. Jacob peleó llorando, porque un corazón contrito y humillado Dios no lo desprecia. Las mejores batallas se ganan de rodillas. Las mejores batallas se ganan con lágrimas. Las mejores batallas se ganan buscando a Dios en el momento más difícil de tu vida. Diga conmigo: lloró. Diga conmigo: le rogó. La actitud de Jacob fue: me voy a humillar, porque el que se humilla será levantado, y el que se levanta y se exalta será humillado. Y cuando Jacob recibió esa visitación del ángel, entonces su vida fue cambiada. ¿Saben algo? Yo estoy mirando una generación ahora, en los actuales momentos, que quizás muchos de nosotros seamos Jacob, pero yo creo que hay una oportunidad para que una generación nueva se levante y de Jacob se transforme en Israel. Yo creo que aquí en Global hay una generación de jóvenes, de hombres, de mujeres con debilidades, con luchas, con batallas, pero que Dios las está llamando a entrar en su presencia y a ser transformados y a ser ministrados y a ser liberados por el poder del Espíritu Santo. Yo quiero que te pongas de pie en esta mañana y repita conmigo: venció al ángel y prevaleció. Y repite conmigo: lloró, le rogó, en Betel le halló y allí habló con nosotros. Traducido a este tiempo, Jacob tenía muchas debilidades. Jacob tuvo sus problemas, pero Jacob fue amante de su presencia. Llegó un momento que Jacob dijo: he tenido dinero, he tenido ovejas, engañé a mi tío y mi tío me engañó a mí, pero ahora yo te necesito a ti. A veces uno quiere bendiciones, pero tú lo que necesitas, nosotros necesitamos, no es una bendición, es al Dios que la da. Yo quiero que abra tus brazos, que tú mires que el Señor está frente a ti esta mañana. Y yo quiero que tú pienses en esta mañana. Yo quiero que pienses dos cosas. Número uno, que pienses que el camino está abierto ya. ¿Quién puede entrar? ¿Quién quiere entrar hoy en el monte de Dios? ¿Quién quiere acercarse al Señor hoy? ¿El limpio de manos y puro de corazón? Sí. Pero también, si alguien no está limpio de corazón, puede acercarse para ser limpiado. Tú puedes acercarte como Jacob y decir esta mañana: yo me acerco, Señor, con debilidades, yo me acerco con pecados, pero yo me acerco porque quiero ser transformado. Y esta mañana, Señor, nosotros nos acercamos aquí en Global. Como dice Hebreos 4, acerquémonos pues al trono de la gracia. Hoy venimos con debilidades, hoy venimos con errores, Señor, pero hoy venimos humillados. Repita conmigo: Señor Jesús, hoy te recibo como mi Señor, mi Salvador. Repita conmigo: perdona mis pecados, entra en mi vida hoy. Voy a dar un paso de fe. Me voy a acercar más a ti, Señor, porque hoy quiero ser amante de tu presencia. Señor, gracias. Y yo quiero que todo el que esté mirándonos a través de las plataformas digitales, allá en su casa, tome esta decisión de aceptar a Cristo. Puedes acercarte a Él, pedirle perdón
Dile al Señor: Señor, entra en mi vida hoy. Te necesito. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Quiero, Señor, que tú me recibas en tu reino. Y yo te recibo en mi corazón, Señor. Usted va a hacer algo importante. Va a dar un paso de fe hoy, de que se va a acercar más a Dios, que se va a acercar más a la iglesia, que se va a acercar al trono de la gracia. Y usted va a dar un paso de fe. Los que puedan hacer este paso de fe van a hacerlo caminando un paso hacia adelante. Los que puedan venir al altar y que quieran venir al altar, no a decirle a Dios: Dios, dame una bendición económica. No, le van a decir: Dios, dame la bendición del cambio de mi vida. Yo quiero tu presencia. Yo quiero entrar hoy como entró Jacob, porque quiero ser de la generación amante de tu presencia. Voy a contar 3 y el que quiera pasar adelante lo va a hacer rápido. 1, 2 y 3. Del paso de fe. Camine, venga adelante en esta mañana. Acérquese al trono. Levante sus manos y diga: yo quiero ser amante de tu presencia. Yo necesito de ti en esta mañana. Aleluya. Vamos a decirlo todo. Vamos, muchachos. Levántese al altar.